Es una mesa en la que hay radiólogos y una hepatóloga, pero hemos puesto a una internista a moderar al leve, porque somos los que demandamos esta asistencia y necesitamos que haya algo pequeño de manera. Muchas gracias, Vicente. En primer lugar, dar las gracias a la organización y en especial a ti y a toda la asociación por toda la labor que hacen. Es verdad que esta mesa es una mesa de mucho riesgo, es una mesa multidisciplinar y la figura del internista, nosotros en el hospital decimos entre los ólogos, ¿no? Entonces, nunca mejor dicho, porque estoy entre todos los ólogos. Bueno, recordar que solo el trabajo en equipo así y en contacto con todas las especialidades, pues podremos dar una atención no solo integral sino de calidad a nuestros pacientes. Y bueno, no nos vamos a alargar más con las presentaciones. Hay posibilidad del compañero tiene que marchar porque tiene consulta y nos estaba comentando si Jaime Compani podría dar la primera. ¿El segundo entonces? Vale, perdón. Bueno, pues la primera ponencia es del doctor Jesús Rivas, es del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Belviche y es el jefe de sección de las enfermedades vasculares pulmonares. Así que adelante cuando quieras, gracias. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a la Asociación HHT España y a los organizadores por invitarme a dar esta charla. He de decirles que es un foro inhabitual para neumólogos, como lo es normalmente asma y poco sueño. Neumólogos que se dediquen a tema vascular no hay muchos y que tengan interés en HHT seguramente hay menos, ¿no? Pero bueno, también decirles antes de empezar que lo que pueda explicarles hoy, en gran parte lo he aprendido por la amplitud de mirar, sería el mismo, del doctor Riera, que cuando en el año 2011 se inventó la unidad funcional de HHT, bueno, tuvo la amplitud de miras de integrar a todos los especialistas que podíamos aportar, lo cual al final ha sido enriquecedor para todos y bueno para los pacientes, ¿vale? Y dicho esto, empiezo mi presentación. En el fondo, el tema es relativamente sencillo, ¿vale? Es indicación de tratamiento de las malformaciones vasculares pulmonares. Este es el guión que voy a seguir para la charla. Y, bueno, ¿qué puede dar la HHT a nivel pulmonar? Como ya saben, la manifestación más frecuente son las malformaciones arteriovenosas pulmonares, que es de lo que vamos a hablar, pero también puede dar otra manifestación vascular, que es la hipertensión pulmonar, ¿vale? Que es de dos tipos. Una, que es algo más frecuente por hipertensión pulmonar del grupo 2 en pacientes con afectación hepática, y la otra, que es muy rara, que son formas arteriales que se ven sobre todo en pacientes con mutación activa. Las malformaciones arteriovenosas son estructuras vasculares anómalas que comunican directamente las arterias con las venas pulmonares sin pasar por el filtro capilar pulmonar, ¿vale? Son, como se ha dicho, más prevalentes en los pacientes con mutaciones endocrinas y la estructura es una o más arterias aferentes, un saco y una o más venas eferentes. En función de esto hay malformaciones simples, complejas y los efectos que les provocan a los pacientes son debido al paso anómalo de sangre por estas estructuras, saltándose el lecho capilar pulmonar, que aparte de intercambiar gases tiene una función que es no muy conocida y que no tenemos mucho en la cabeza, que es una función de filtro, que es la que nos ocasionará las complicaciones neurológicas. ¿Qué manifestaciones clínicas pueden tener estas malformaciones? Son variadas. Aquí las he intentado ordenar por frecuencia, sintomáticas, las que diagnosticamos por cribado, manifestaciones neurológicas, el más temible el acceso cerebral, hallazgos radiológicos incidentales y con menos frecuencia, pero a veces bastante espectaculares, alteraciones del intercambio de gases y complicaciones hemorrágicas. En la unidad, si tenemos alrededor de 450 pacientes, hay 120, 130
que tienen afectación pulmonar. Estamos analizando los primeros 73 y esta es un poco la forma de presentación. Ya pueden ver, la mayoría son diagnósticos por cribado y lo más inhabitual son las complicaciones hemorrágicas y bueno, los otros porcentajes que pueden ver. Entonces, entrando ya a lo que es la charla en sí, indicaciones del tratamiento, vamos a las guías. Es fácil, es tratamiento de las malformaciones. El procedimiento recomendado es la terapia endovascular, la embolización transcatéter que hacen los compañeros en hemorragia. ¿Y qué malformaciones tratar? Todas aquellas en las que el procedimiento sea técnicamente posible. ¿Vale? Esto es diámetros de arteria aferente por encima de 2 milímetros, porque más pequeños es imposible de cateterizar, y hay diversos dispositivos que se utilizan a criterio del radiólogo vascular, los coils tradicionales, dispositivos Amplatzer, no voy a entrar en ello, ¿vale? Y decir que es un procedimiento seguro y que si se hace en manos experimentadas tiene muy pocas complicaciones y actualmente en nuestro centro y seguro que en otros se hace sin ingreso. Siguiendo con las guías, tratamiento quirúrgico, lo que nos dicen las guías de HHT es que no tendría ninguna indicación salvo el tratamiento de complicaciones hemorrágicas en un centro que no disponga de radiología vascular. Y luego además es importante los consejos que damos a largo plazo para los pacientes con malformaciones, en especial la profilaxis con antibiótico para procedimientos con riesgo de leucemia. Otras guías, voy rápido, no sé si se debe ver mal, pero lo leo, son las guías de la BTS del año 2017, que dice que envíe a los pacientes que tengan malformaciones vasculares pulmonares a un compañero radiólogo vascular para que los valore embolizarlos. Aquí sí que nos habla de contraindicaciones del procedimiento, que serían siempre relativas y que serían básicamente el embarazo, la existencia de hipertensión pulmonar y insuficiencia renal. Respecto a consideraciones quirúrgicas, aquí comenta la guía que en principio el trasplante pulmonar, que podría ser una opción aparentemente atractiva para algunos pacientes, no está indicado en las malformaciones que no estén complicadas. Y respecto a la cirugía de resección, puede estar indicada en casos muy concretos, cuando haya malformaciones que no se puedan embolizar o que nos den problemas después de haber intentado de forma razonable embolizarlas. Y respecto al manejo médico, indicación de oxígeno en los pacientes hipoxémicos, las guías nos dicen que no existiría indicación, a diferencia de otras enfermedades pulmonares, porque en este caso el mecanismo de la hipoxemia es shunt, que es bastante refractario a la administración de oxígeno. Y además estos pacientes, su organismo está adaptado a esta situación de hipoxemia, tienen sus mecanismos de transporte de oxígeno, están optimizados, y a pesar de que a veces tienen hipoxemia importante, su capacidad de esfuerzo puede ser normal, como veremos. ¿Cuál es la efectividad del procedimiento de embolización? La efectividad a corto plazo es alta, alrededor de cercana al 90%. Este es un metaanálisis reciente de cerca de 1.900 pacientes, 60% con HHT, y la tasa global de éxito a corto plazo, como les digo, es alta. Complicaciones son raras. Complicaciones en el punto de acceso vascular y migración del material de embolización es muy raro, por debajo del 1%, y quizá lo más habitual en algunos pacientes es un dolor pleurítico después del procedimiento que dura unos días y que no suele dar mucho problema. Otros beneficios de la embolización que quizá no son tan conocidos. Cuando buscas, por ejemplo, no se ha hecho mucho, pero se ha investigado efectos de las malformaciones sobre la calidad de vida y efectos de la embolización sobre la calidad de vida. Entonces es una serie que utiliza el cuestionario respiratorio de St. George, ¿vale? Que tiene 50 ítems,
que está diseñado para enfermedades respiratorias crónicas y que scores más altos indican el estado de salud. Si vamos ahí a estas barras, vemos que los pacientes que tienen malformaciones vasculares grandes tienen peores índices de calidad de vida que los que no tienen o los que tienen malformaciones pequeñas. Y si se analiza qué pasa con esta calidad de vida después de la embolización, en principio mejora, ¿vale? Es un beneficio que a veces no tenemos en la cabeza, pero que es algo que para los pacientes es importante. Después de la embolización, estas malformaciones pueden persistir, ¿vale? Hay cuatro patrones de persistencia. El más habitual, que es la recanalización a través del mismo vaso que se ha tratado, reperfusión pulmonar, que es frecuente, la reperfusión desde arterias sistémicas a la malformación, que es menos frecuente porque a veces puede dar problemas de hemoptisis, o bien que el tratamiento inicial haya sido incompleto. Debido a esta posibilidad de persistencia, se recomienda realizar seguimiento de las malformaciones en pacientes tratados y no tratados, para detectar reperfusión y detectar crecimiento. De entrada, lo que ponen las guías es el TAC, pero tenemos otras herramientas que seguramente se tratan en mesas posteriores. El papel de la cirugía es anecdótico, como he dicho, y en principio se reservaría para complicaciones hemorrágicas graves en centros que no dispongan de radiología vascular o que haya fracasado, malformaciones complejas, casos rarísimos de que en el mismo lóbulo coexistan una neoplasia y una malformación, entonces estaría indicada la lobectomía, o bien, todavía más raro, complicaciones a largo plazo de la embolización. Y este, por ejemplo, sería un caso de un paciente con una malformación compleja en el lóbulo superior izquierdo que se ha tratado en diversos procedimientos, tanto por vía pulmonar como por vía sistémica, con el riesgo potencial de que al tratar a los fluidos o circulaciones pues se produzca un infarto pulmonar. En este caso es un infarto pulmonar cavitado con material de embolización asomando en la cavidad, con lo cual el paciente tenía tos y es un paciente joven y después de hablarlo con él, hablar con el cirujano, consideramos que lo mejor con finalidades preventivas era resecar este nódulo. El trasplante no tiene un papel definido, hay que ir reports si buscamos en la literatura. Y yo creo que hay que pensárselo muy bien antes de plantear un trasplante a un paciente hipoxémico. Aquí, este es un artículo que, bueno, trata de más cosas, pero que describe 5 pacientes con malformaciones muy hipoxémicos, ¿vale? Con saturaciones entre el 80 y el 85%, a los que se les propuso trasplante y no aceptaron. Y entonces los siguen y ven que la supervivencia mediana es de 21 años. Y en el año que se publicó esto, que fue en el 2017, la supervivencia para los pacientes sometidos a trasplante pulmonar claramente estaba por debajo de los 10 años, con lo cual igual no tomaron mala decisión. Entonces, para esto ya es el final de la presentación, ¿hasta cuándo embolizar? ¿No? Porque en la unidad llevamos 14 años, empezamos a encontrar pacientes que han embolizado 3, 4, 5 veces, persisten con shunt y ¿qué hacemos con ellos? Entonces es una pregunta que nos planteamos con cierta frecuencia en la unidad y que los pacientes te hacen, ¿vale? Entonces, yo les diría que la primera indicación o las primeras son fáciles, hay que tratar todo lo que se pueda tratar. No hay un número máximo de procedimientos por paciente, y un poco la idea es embolizar mientras el clínico y las compañeras de radiología vascular lo tengan claro y el paciente esté de acuerdo. ¿Vale? ¿Qué objetivos perseguimos con las embolizaciones? Mejorar la clínica si existe, sobre todo hipoxemia y complicaciones hemorrágicas que pueden haber acontecido, y la prevención de complicaciones neurológicas. Y cuando hemos conseguido estos objetivos, ¿de qué herramientas nos podemos ayudar en la toma de decisiones? Y aquí la verdad es que no hay mucha cosa trabajada, ¿no?
Entonces, nos podemos ayudar de la ecocardio con contraste, que era algo que nosotros valorábamos bastante en los primeros años de funcionamiento de la unidad. Y yo les diría que esto no puede ser un objetivo. Este es un artículo de este año, 340 pacientes, con un ecocardio con contraste realizado en una mediana de tiempo después de la embolización de 7,5 meses, el 97% persisten con SHUNT positivo. Entonces no es un buen indicador de cuándo paramos de embolizar. Se ha investigado poco la tolerancia al esfuerzo de estos pacientes, ¿no? Antes y después de la embolización. Este es un estudio que ya tiene unos años, en el que se ve el efecto sobre la tolerancia al esfuerzo de la embolización en estos pacientes, ¿vale? Entonces vemos que hay una mejoría del intercambio de gases tanto en reposo como en esfuerzo después de la embolización. Esto es obvio y estos pacientes lo tenemos claro, pero de forma sorprendente lo que es la capacidad de esfuerzo, ya sea medida en carga, en max o como consumo de oxígeno, no cambia de forma significativa, ¿vale? Mejoramos el intercambio de gases, el paciente no varía significativamente la tolerancia al esfuerzo. Esto ya hemos dicho, estos pacientes habituados a la hipoxemia han desarrollado mecanismos de compensación para preservar la tolerancia al esfuerzo. Entonces este es un mini caso, es una persona joven que se diagnosticó de HHT durante la adolescencia, estudiando hipoxemia. A lo largo de los años se ha embolizado 6 veces, actualmente la hipoxemia está corregida, anda entre los 20 y los 30 años y hace una vida esencialmente normal, pero sigue con un SHUNT grado 4. Aquí en este caso es una persona joven, hay que considerar siempre el riesgo de la radiación acumulada. Entonces, después de hablarlo con la persona, ¿por qué no hacemos, ahora que estás bien, una ergometría, una prueba de esfuerzo bien hecha para saber cómo estás ahora y que esto nos ayude en el evolutivo? Esta es una persona que la vamos a seguir durante años, décadas, espero, de cara a la toma de decisiones en el futuro. Entonces, le hicimos una prueba de esfuerzo y, resumiendo, tiene una capacidad de esfuerzo no normal, tanto en carga como en consumo de oxígeno, y el comportamiento del intercambio de gases no es normal del todo, y una pequeña caída de la PO2 durante el esfuerzo, pero esto es clínicamente no relevante. En esta persona, dentro de 2, 3, 4, 5 años, podemos repetir esto, ver si su tolerancia al esfuerzo sigue siendo normal y que, junto con la sintomatología, nos ayude en la toma de decisiones. Para finalizar, hay que ofrecer tratamiento endovascular a todos los pacientes con malformaciones, siempre que sea técnicamente posible. Debemos ofrecer seguimiento a estos pacientes. Las indicaciones de la cirugía y del trasplante, las de la cirugía son excepcionales y el papel del trasplante no está nada claro. Y hasta cuándo embolizar, y esta yo creo que es una pregunta importante. Eso siempre hay que hablar con los pacientes, considerar el riesgo de la radiación. Hay que intentar que si tenían hipoxemia obviamente se corrija, y luego, pues sobre todo en pacientes jóvenes, vamos a estudiar el papel que la prueba de esfuerzo puede tener en pacientes que después de tratarse estén fundamentalmente asintomáticos. Gracias. Muchas gracias. Como son ponencias independientes, no sé si no sería mejor al final para no quitar tiempo, ¿verdad? Pues nada, damos paso al compañero, nos hablará de tratamiento de las lesiones vasculares cutáneas y es el doctor Jaime Copani de aquí del Hospital Ramón y Cajal. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es que el segundo me hace especial ilusión estar aquí porque hace 9 años ya, que más joven, pero ya no tanto, que estuve aquí en este foro, en esta reunión, participando, hablando de este tipo de terapias, y la realidad es que en este tiempo va mucho tiempo a hacer un macroestudio observacional de lo que sucede con estas personas afectadas de RED2. Entre lo que nos aplica a nosotros realmente son las telangiectasias mucocutáneas, y en este espectro pues la realidad es que hemos visto, como muchos o casi todos de vosotros, en todos los colores, lesiones
más papulosas, más maculosas, simulando grandes malformaciones arteriovenosas, concretamente en áreas mucosas. Con mi jefe, con el doctor Pablo Visea, hemos tenido horas de charlas de estos son de la ectasia, son malformaciones capilares, son mini malformaciones arteriovenosas de bajo flujo, son de alto flujo. Algunas es claramente evidente porque generan sangrado repetido, lo usamos todos. Algunas son tan maculosas y nunca dan problemas que nos cuestionamos si esto al final son lesiones de diferentes espectros. Nos hemos obsesionado con la dermatoscopia, intentando filiar de forma clínica, porque son lesiones muchas veces que submilimétricas o milimétricas, en las cuales las pruebas de imagen es muy difícil a veces que nos filen exactamente ante qué estamos individualmente en cada lesión. Y al final todo esto pues, se ha conformado a lo largo de los años en diferentes localizaciones, con diferentes morfologías y diferentes visualizaciones dermatoscópicas, un espectro de afección en la cual pues, tampoco tengo muy claro. Y esto realmente no solo sería una cuestión de etiquetar, sino a la hora de correlacionarlo con las indicaciones láser, pues tendría una traducción inmediata. Entonces, el tener claro todo esto, la realidad es que nos ayudaría muchísimo de cara a ser un poquito más selectivos y minimizar la posibilidad de complicaciones con los láseres, concretamente el láser que más se emplea en este ámbito, que es el láser neodymium, que a mi modo de entender es el láser más dedicado a la hora de proceder en el ámbito del láser dermatológico. Además de haber manejado muchas lesiones en estas personas afectadas en Duarte, nosotros somos una unidad de referencia a nivel nacional, por lo tanto vemos muchas indicaciones atípicas que no solo afectan a esta generalmatosis, sino a otras muy análogas con las neuropatías, como pueden ser las esclerodermias localizadas y muchísimas otras. Entonces, en base a esto, si individualmente la casuística de Duarte posiblemente sea limitada, el conjunto de otras enfermedades y la similitud con otras enfermedades nos ha hecho pues, intentar filiar mucho mejor este tipo de lesiones musculares, y concretamente lo hemos comparado mucho con CREST, que a veces tiene presentaciones clínicas muy similares. La cuestión es que son maculosas y nunca hemos visto pulsar a estos pacientes. Y esto tiene una traducción literal ahora en nuestra práctica clínica y decidir exactamente qué tipo de láser emplear, aun asumiendo que muchas veces por aspecto de lesión podría ser candidato a ser tratado con un láser superficial. Pues al final lo que hemos visto a lo largo de los años es que estos pacientes todos tienen que ser tratados con láser vascular profundo si queremos realizar un tratamiento efectivo y ser efectivos en las sesiones, porque al final sabemos que esto como tal es una afección crónica con brotes recurrentes, con sesiones múltiples, y de cara a minimizar el impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes, pues intentamos siempre maximizar esta efectividad. Y por supuesto tenemos un backup formativo muy amplio en algo muchísimo más frecuente, que son las hernias vasculares, que no dejan de ser algo muy parecido a lo que sucede en nuestros pacientes. Entonces, como digo esto, en este macro estudio observacional también hemos hecho correlación dermatoscópica, que es posiblemente en nuestro ámbito dermatológico la herramienta diagnóstica que más nos ha ayudado a trasladar luego a la práctica terapéutica con nuestros láseres. Y en base a esto hemos establecido una serie de patrones dermatoscópicos que no solo aplican a los pacientes de red ósea, sino a casi todas las áreas vasculares o de las ectasias vasculares, con estos patrones que veis aquí. Lo hemos denominado matting, con esta forma de entramado reticulado, lo veis en la primera imagen, looping, con estas formas así como vertiginosas en otras de ellas, y standing cuando simulan estrellas. Realmente el patrón dermatoscópico no es tan importante como la morfología de las lesiones en estos pacientes. Las que tienen más componente papuloso, componente de grano, son las que más tienden a hacer sangrado repetido. Y esto, que a nosotros nos ha supuesto muchas veces un quebradero de cabeza, la realidad es que la avispa siempre ha tenido muchísima controversia también en esto. Las telangiectasias siempre las ha definido como malformaciones capilares de bajo flujo, sin alto impacto en el sangrado, y aunque en esta actualización 2025 sí ha incluido las malformaciones arteriovenosas internas, lógicamente de órganos internos, como malformaciones de alto flujo, la realidad es que dentro del magnum de malformaciones vasculares que aplican a la piel, lo siguen etiquetando como malformaciones capilares de bajo flujo, y esto la realidad es que no querría ser pretencioso como para decir que están equivocados, pero esto en nuestra práctica no es real, ni por nuestra experiencia, ni por la experiencia que tenemos todos de los sangrados, ni por lo que vamos a ver ahora en cuanto a nuestra herramienta diagnóstica, que nos ha permitido identificar todas las lesiones que padecen estos pacientes como pequeñas malformaciones arteriovenosas. Entonces, para nosotros no es tan importante la etiqueta clínica, es decir, esto es capilar, esto es arteriovenoso, sino como al final hablamos de espectro. Estos son, por mucho que sea más musculosa, por mucho que sea más papulosa, por mucho que sangre, que no sangre, al final esto no deja de ser un espectro de lesiones que posiblemente sean evolutivas, y que si pensamos que son lesiones maculosas que nunca dan un problema, posiblemente el seguimiento y la evolución de lo que nos ha pasado acaba transformándose en lesiones que dan la cara y acaban siendo malformaciones arteriovenosas.
Como digo, tenemos mucho backup formativo y experiencia en muchísimas lesiones que no son de este síndrome, sino de lesiones únicas de tipo malformaciones arteriovenosas, en las cuales hemos sido más o menos agresivos con el láser nivel ya, muchísima experiencia clínica, y la realidad es que esto tiene una traducción clarísima con la cuestión orgánica interna. Si todas las lesiones a nivel pulmonar, como ha contado la compañera, a nivel hepático, a nivel cerebral, pues no dejan de ser estas malformaciones arteriovenosas, lo de la piel, la realidad es que por concepto no iba a ser menos. Y esto es lo que nos ha hecho al final aplicar a nivel terapéutico el láser del que vamos a hablar a continuación. Entonces, vamos a ver, como digo, muchas de estas lesiones, como son submilimétricas o milimétricas, la realidad es que el eco-doppler no nos ha sido utilidad. Como son lesiones individuales más grandes, claramente, pues sí nos permite a nivel ecográfico determinar que estamos ante malformaciones arteriovenosas, malformaciones de alto flujo. Pero esto es lo que nos ha cambiado a nosotros el paradigma y la decisión de tratar de forma más selectiva y de forma más... no sé si puedo reproducir los vídeos. Es lo que nos ha cambiado a nosotros el paradigma de tratamiento. El comprobar con la dermatoscopia, haciendo videodermatoscopia, como todas estas lesiones, pues muy milimétricas, submilimétricas que sean, las realidad es que acaban pulsando. Independientemente del patrón. Esto al principio pensamos que puede tener una utilidad práctica también terapéutica, va a identificar patrones, luego la realidad es que cuando lo traducimos a videodermatoscopia veíamos cómo todas estas lesiones acaban pulsando. Y esto es algo que en otras colagenopatías, por ejemplo, lo que comentaba antes del síndrome de Cres, pues no sucedía. Son lesiones que en esos pacientes no pulsan. En cambio, los pacientes con Rendu-Doppler sí tienen un claro componente pulsátil. No se puede reproducir, pero bueno, en definitiva ya he visto la impresión de la lesión diagnóstica con la videodermatoscopia, lesiones pulsátiles. Así que hablamos en todas ellas, por muy maculosas que sean, por muy planas que sean, de malformaciones arteriovenosas que nos hacen ser, no diría agresivos, pero ser intensos de tratamiento. Como explicaba, la pregunta que había hecho antes la compañera de qué hacemos cuando una lesión nos sangra. Si contamos con las AC2 al lado, lo que muchas veces hacemos es incorrectible, es coger las AC2 en formato manual, desfocalizar y realizar una coagulación precisa, que es lo mismo que haríamos con un bisturí eléctrico, pero a nivel cutáneo, a nivel un poco más preciso, minimizando la carbonización epidérmica y generando unos problemas cicatriciales, unos problemas estéticos. Esto sería una cuestión de ser práctico. La realidad es que también selectivos son las series vasculares, pero si queremos coagular, podríamos abordar todas estas lesiones de forma menos selectiva con un CO2 desfocalizado y coagularlas en masa. Lo que pasa es que luego también tenemos en cuenta el resultado estético, porque sangrar lo haríamos así. Y a nivel paramétrico, si somos muy conservadores con este tipo de lesiones, incluso con el láser vascular profundo y asumiendo que son muy maculosas, si no apretamos, muchas veces sucede esto, que nos sangren y tenemos problema de sangre inmediato que a veces, aunque parezca fácil, pues nos cuesta controlar. Entonces, al final hicimos este artículo en nuestra vida con toda esta correlación, y es verdad que a día de hoy pues, sorprende un poco que en la última actualización de la ISO todo esto se considerando malformaciones capilares o malformaciones de bajo flujo, cuando la realidad es que toda esta traducción pues, habla de malformaciones arteriovenosas, incluso más pequeñas. De la aplicación láser es clara, estamos ante una patología vascular. El tratamiento de fototermolisis selectiva que lo inició este compañero reumatólogo a un activo, al final habló de toda esta aplicación física de los láseres de forma selectiva a las lesiones en cuestión, en este caso lesiones vasculares. Lo que hay que decir es la longitud de onda, en este caso hablamos de cromóforos, lo que capta la hemoglobina, el vaso que lo contiene la diana terapéutica. En este caso debemos hacer fototermolisis selectiva eligiendo estos láseres vasculares. Tenemos energías superficiales y profundos. La inmensa mayoría de estas lesiones vamos a tener que abordarlas con láser vascular profundo, neodimio ya. El neodimio ya es un láser muy delicado porque al final genera una captación muy baja en este espectro de la luz por la hemoglobina. Esto implica que tenemos que trabajar con fluencias muy altas y tenemos que tener mucho cuidado porque la horquilla paramétrica es muy amplia, pero la horquilla terapéutica es muy estrecha. Una variación muy pequeña de fluencia nos puede conllevar de no hacer nada a tener una complicación grande, de no hacer nada en este caso más tiene una implicación mayor, que es el sangrado incorrectible que a veces no lleva a estas lesiones. Entonces ajustamos el tamaño del disparo a la malformación en cuestión, ajustamos la duración de disparo a lo grande o pequeño que sea la lesión que vayamos a tratar, y la fluencia depende de la intensidad del cromóforo que tengamos en la lesión y depende de la profundidad. A mayor profundidad, mayor fluencia, a mayor cromóforo, menor fluencia. Con base a esto, pues de nuevo tenemos la traducción de muchísimas lesiones de otro espectro. Por ejemplo, en este caso una malformación capilar, que posiblemente esto sea nuestro día a día. Mucha patología
muy análoga en cierto modo, malformaciones vasculares, todas muy delicadas, en este caso una malformación venosa que controlamos también con este tipo de láser. Ya tenemos mucho backup de este tipo de afecciones en zonas delicadas y con mayor repercusión en el caso de una complicación, y todo esto al final nos ha permitido trasladarlo a nuestros pacientes con red Wolfer. Hay otras afecciones mucho más estéticas, por ejemplo el manejo de telangiectasias, que esto con plataformas musculares superficiales cuando nos hace falta también nos ha hecho adquirir muchísima experiencia, porque esto no olvidemos que no deja de ser lo frecuente, y el traslado de todo esto a nuestros pacientes con red Wolfer básicamente se basa en los endpoints. Siempre que vamos a láser hablamos de endpoint, qué puntos de tratamiento tenemos que encontrar para hacer sesiones efectivas, como digo, minimizando el número de sesiones y mejorando la calidad de vida en la medida de lo posible a nuestros pacientes. Pues básicamente es esto, intentar buscar la alta resolución, asumiendo las complicaciones que pueden surgir de forma inmediata, explicando a los pacientes qué es lo que pueden esperar de forma normal en los días posteriores. Tratamiento de malformaciones anteriovenosas individuales nos ha llevado a manejar muchísimo mejor, como digo, a nivel diagnóstico y a nivel terapéutico estas afecciones. Otras malformaciones arteriovenosas en áreas más atípicas de forma individual, como puede ser la malformación arterioveноsa digital adquirida, también nos ha enseñado mucho, y esto no deja de ser más frecuente, y todo esto a fin de cuentas lo hemos llevado a las personas afectadas con red Wolfer, y estos son los puntos finales de tratamiento a los cuales hemos llegado. Esto posiblemente sea un puntito arriba con cierto daño epidérmico en este caso. El punto final de tratamiento perfecto sería una coagulación completa, que siempre intentamos confirmar con la neumotoscopia para asumir sobre todo lesiones de sangrado recurrente y que la sesión la hemos terminado de controlar. Y estos son los ejemplos visuales de tratamiento y de punto final de tratamiento de endpoint que buscamos a la hora de tratar a esos pacientes con láser de Miyagi. Buscamos prácticamente la coagulación completa o el aplanamiento completo. Como digo, muchísimos pacientes muy satisfechos. Aquí tenemos a Martín, al presidente de la asociación, que es un ejemplo claro, a nuestro entender, de éxito, de haber mejorado mucho el perfil de lesiones que le dan problemas, e incluso algunas podrían hacerlo también a nivel estético con estos resultados. Manejado todas ellas, como digo, tanto las más maculosas como las más populosas con láser de millaje. Aquí láser superficial no es una opción, y aquí también el backup que hemos tenido con muchas otras malformaciones anteriovenosas nos hace ser prudentes, porque la consecuencia de este láser, como digo, es la posible complicación cicatricial. Cuanto más grande la lesión, más captación tiene, más posibilidad de tener este tipo de incidencias. La realidad es que esta incidencia es súper resolutiva, pero lógicamente con una cuestión cicatricial posterior antes a la estética muy importante, y esto es lo que tendemos a evitar sobre todo, y es lo que nos ha hecho pues, darle tantas vueltas al manejo paramétrico y al manejo de láseres en estos pacientes, aunque hayan tantas lesiones, a hacer tantas lesiones recurrentes, concretamente en área nasal, que aquí la repercusión cicatricial sí que puede ser muy bien estética. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y también por pedirte al tiempo que se agradece. Y pasamos a la tercera ponencia, que será el diagnóstico y las indicaciones de tratamiento en las malformaciones arteriovenosas cerebrales, y será el compañero del doctor Eduardo Fandiño, neuroradiólogo de aquí también, del Ramón y Cajal. Para quien. Bueno, pues muchas gracias al doctor Patier, que me introdujo en esta patología y me hizo conocer la atención de pacientes cuando tuve la reunión en Murcia, y también al doctor Rubén del Olmo, por la confianza durante todos estos años. Y voy a hablar un poquillo de las malformaciones arteriales cerebrales y algunas otras malformaciones vasculares. Vamos a preguntarnos qué malformaciones vasculares o cerebrales nos encontramos en el red Wolfer, si son más frecuentes en nuestros pacientes, si son diferentes a la población general, si sangran más o si puede ser un factor protector, y si tienen indicaciones de tratamiento diferentes, y si hay que hacer screening a todos los pacientes con red Wolfer en busca de malformaciones vasculares cerebrales. Unas consideraciones previas primero. ¿A qué nos referimos con las lesiones vasculares cerebrales? Fundamentalmente a las NAV, a las malformaciones arteriovenosas, a las malformaciones cavernosas, que habitualmente las llamamos cavernomas, a las malformaciones capilares, telangiectasias capilares, y a la anomalía venosa del desarrollo, que está en el límite entre la variante anatómica y la patología. Es muy importante en las malformaciones vasculares cerebrales, en la población
población general, en particular en los Rennes-Bosel, la diferenciación entre la telangiectasia capilar y la MAV. Porque a lo largo de la bibliografía y de los años esto ha dado lugar a una amplísima diferencia en la prevalencia en los pacientes Rennes-Bosel. La telangiectasia capilar en la población general es muy poco frecuente y son lesiones muy pequeñas que incluso a veces pasan desapercibidas en una resonancia cerebral. Sin embargo, la malformación arteriovenosa raramente pasa desapercibida en la población general y lo que ocurre en los Rennes-Bosel es que las malformaciones capilares son muy frecuentes y no es raro que sean más prominentes de lo que se ve en la población general. Eso puede dar lugar y ha dado lugar históricamente a llamarlas micromalformaciones arteriovenosas. Con los años hemos ido viendo que eso no es así y que esas micro MAVs muchas veces son telangiectasias capilares que tienen muy poco riesgo de provocar síntomas y de sangrar, por lo tanto no hay que tratar. Si las confundimos con las MAVs podemos caer en el sobrediagnóstico y en el sobretratamiento. En un metaanálisis que han juntado 39 artículos con 5.000 y pico pacientes, con las limitaciones de que la mayoría de los estudios eran retrospectivos, vimos esas limitaciones en cuanto a las técnicas. Los pacientes se habían estudiado con angioTAC y con angioresonancia y muchas veces no se les había hecho un cateterismo, una arteriografía cerebral, que es la mejor prueba que existe para estudiar la circulación de cabeza y cuello. Y eso ha dado lugar a ese concepto de brain AVM, es decir, de malformación arteriovenosa cerebral, que en ocasiones se ha confundido con las malformaciones capilares. Y eso ha dado lugar a que se ha sobreestimado la verdadera prevalencia en el resto de los. Es muy importante diferenciar entre una malformación arteriovenosa y una malformación capilar, por esto que estábamos hablando del riesgo de sangrado y de los síntomas. Las MAVs pueden provocar síntomas, crisis epilépticas, cefalea y lo más grave, que a veces es devastador, una hemorragia cerebral. En la malformación arteriovenosa tenemos un shunt arteriovenoso de alto flujo, con normalmente un nido malformativo, una especie de ovillo vascular de arteriovenoso, con frecuencia con arterias cerebrales hipertrofiadas que alimentan ese nido malformativo y con venas muy precoces que se rellenan en tiempos arteriales, con frecuencia se dilatan, son venas ectásicas. Las malformaciones capilares no vemos ese shunt arteriovenoso, raramente el aporte arterial está dilatado y raramente también el drenaje venoso es ectásico, aunque a veces sí es discretamente precoz. Eso hace que pueda confundirse si es más mayor de lo habitual con las MAVs, por lo menos en el cerebro. Esto probablemente es distinto a los pulmones y probablemente las lesiones cutáneas como acabamos de ver. Esto es una típica malformación arteriovenosa con sus aportes arteriales, ahí dibujados en rojo, el típico los aportes arteriales más mayores de lo habitual, normalmente no son tan dilatadas las arterias, el típico nido arteriovenoso, en este dibujo, y las típicas venas también dilatadas con frecuencia ectásicas. Y esta es la diferencia, una malformación arteriovenosa cerebral bastante típica, con aportes arteriales dilatados, también con una vena muy ectásica, y una malformación capilar pues, con una especie de tela de araña, sin arteria dilatada y sin vena precoz y mucho menos ectásica. La diferencia es que esta lesión puede ser sintomática, y especialmente si sangra, que es una enfermedad muy grave, y esta lesión que rarísimamente va a dar síntomas y rarísimamente va a provocar una hemorragia cerebral. Esto es también una telangiectasia capilar en un paciente de Rennes-Bosel, una lesión aquí temporoccipital, con un tenue realce en las secuencias con su contraste y la arteriografía, que es como de este tipo de lesiones, una pequeña araña vascular con una vena discretamente precoz en una fase capilar. Estamos empezando a ver la vena. Las venas precoces son típicas de las malformaciones arteriovenosas. En las malformaciones capilares, en los pacientes de Rennes-Bosel, estamos viendo que a veces
la vena puede ser discretamente precoz. En ningún caso hemos tenido malformativo de las malformaciones arteriosas. Este también es un paciente de Rennes-Gosler con una lesión mucho más hipervascular y más prominente, con una vena también más prominente, pero con un T muy teñido en las secuencias post-contraste, probablemente muy en el límite entre malformación capilar y malformación arteriovenosa, y históricamente esto ha dado lugar a llamarlas micro malformaciones arteriovenosas con las consecuencias terapéuticas que se tienen. Esto es una fístula arteriovenosa pial muy poco frecuente en la población general y también poco frecuente en Rennes-Gosler, más frecuente en la pediátrica y rara vez en la población adulta, que sí que es este caso, pero es raro en la población general y también en los Rennes-Gosler. Las malformaciones arteriovenosas reales en los pacientes de Rennes-Gosler con frecuencia son grado 1 y 2 de la clasificación de Spetzler-Martin, que es la que habitualmente se usa en cirugía para las MAVs. Spetzler-Martin grado 1 y 2 quiere decir que son normalmente malformaciones pequeñas y con un drenaje venoso superficial, cortical. La mayoría de las MAVs en Rennes-Gosler son supratentoriales, cerebrales, no en el cerebelo ni en el tronco encefálico, y la mayoría son menores de 3 centímetros, que es lo que influye en que sean Spetzler-Martin 1 o 2. El Spetzler-Martin 1 o 2 tiene implicaciones porque se junta luego con otra clasificación del auto, y eso hace que podamos calcular la probabilidad a priori de tener complicaciones en la neurocirugía. En el Rennes-Gosler es poco frecuente ver características típicas de riesgo de sangrado de las malformaciones arteriovenosas. Normalmente, cuando vemos una MAV en un paciente de Rennes-Gosler, no suelen tener asociados aneurismas de flujo o venas de drenaje dilatadas, ectásicas, ni estenosis venosis, que son factores de riesgo asociados a las malformaciones arteriales cerebrales de que puedan sangrar. Y veis, ese 24% se debe a lo que hablábamos al principio. Las micro AVMs o las malformaciones capilares están siendo sobre representadas si las tomamos como verdaderas malformaciones arteriovenosas. Y lo que decía ahora de los grados de Spetzler-Martin complementados con la clasificación del auto, cuanto menor sea el grado, menor riesgo quirúrgico si finalmente se opera. Un poco de diagnóstico, normalmente las vemos con la resonancia y el TAC y el angioTAC, que son pruebas no invasivas, muy útiles, pero la arteriografía pues, es el gol estándar y la mejor manera de estudiarlas y ver esos factores de riesgo asociados, y la mejor manera de planificar si es necesario, si no, tratar las MAVs, no todas hay que tratarlas, y si sí hay que tratarlas, la mejor manera de planificar ese tratamiento y decidirlo cómo es con la arteriografía. ¿A quién le hacemos una arteriografía? A pacientes asintomáticos, si se les ha visto una malformación arteriovenosa en estudios de screening, normalmente con RM cerebral. Los pacientes sintomáticos, en los que se les ha detectado una MAV con TAC o con resonancia, y en todos los pacientes que la malformación esté rota y haya sangrado. Como comentábamos, la mejor manera que existe, la mejor exploración que existe para estudiar la circulación cerebral. El riesgo no es cero, como probablemente lo es con el TAC de la resonancia, que es un riesgo muy bajo, de aproximadamente tener un 0,5% de tener alguna complicación neurológica reseñable. No requiere anestesia general, nosotros en particular trabajamos siempre con un médico anestesista que lo sea para que la experiencia no sea lo menos desagradable posible en un hospital, pero no requiere anestesia general. Y con frecuencia lo podemos hacer desde el brazo y no requiere ingreso en el hospital. Hablando un poquito del screening, hay bastante controversia, y en esta guía, en teoría, no lo recomendaban los adultos asintomáticos, pero en algunos centros que participaban en esta misma guía sí que lo hacen. Consideran que el riesgo es bajo de sangrado y que pueden indicar screening. El riesgo es bajo probablemente porque es muy poco frecuente las malformaciones arteriovenosas en el Rennes-Gosler, como también lo son en la población general. Las malformaciones capilares sí son frecuentes y tienen un riesgo muy bajo de hemorragia cerebral. Y hacen especial hincapié
en los riesgos de los tratamientos. Por eso no hay que caer en el sobrediagnóstico y en el sobretratamiento. Las tres maneras que existen para tratar las malformaciones arteriovenosas es la neurocirugía, la embolización que hacemos los neuroradiólogos intervencionistas y la radiocirugía que hacen los radioterapeutas. Lo bueno de la neurocirugía y de la embolización es que el paciente puede salir curado del quirófano o de la sala de vascular y tiene más complicaciones que la radiocirugía. El defecto de la radiocirugía es el tiempo de latencia. El paciente no sale curado inmediatamente de la sala de la radiocirugía, sino que tarda en hacer efecto 2-3 años. Cuanto mayor es la malformación arteriovenosa, menos probabilidad de curación tiene la radiocirugía, y cuando la malformación ha sangrado, especialmente en los primeros meses y durante el primer año, hay más riesgo de sangrado. Por eso, cuando sí ha sangrado, la neurocirugía y la embolización tienen un papel predominante sobre la radiocirugía, y en pacientes que no han sangrado y la malformación es pequeña, la radiocirugía, la ventaja que tiene es los menores efectos, y menor tasa de complicaciones. Por tanto, las NVs asintomáticas hay controversia en cuanto a la necesidad de ser tratadas, y ahí depende pues, de muchas características del paciente, de la edad, del tamaño de la malformación, de factores de riesgo asociados como aneurismas intrapiramidales, además del flujo, cómo es el sistema, cómo drena al sistema venoso esa malformación, y las hemorragias que sí han sangrado, esas sí que tienen un mayor riesgo, especialmente al principio, durante el primer año, y probablemente sí que haya que tratarlas, siempre haciendo balance a riesgo-beneficio por el tratamiento, y cuando pasa el primer año normalmente va disminuyendo hasta alcanzar una probabilidad de resangrado similar a cuando no había sangrado todavía. Esto sí que es importante, lo de la revisión, aunque parezca de sentido común, es muy importante que todas las malformaciones arteriovenosas se vean conjuntamente el neurocirujano, el neuroradiólogo intervencionista y el radioterapeuta, y en los casos de riesgo pues el médico internista que lleve a sus pacientes. Y como conclusiones, pues la malformación vascular cerebral en los riesgos no son las malformaciones arteriovenosas, que son las más graves, sino que son las malformaciones capilares. Esto es importante, que son más frecuentes que en la población general, y que no hay que confundirlas con las MAVs para no caer en esto que he dicho ya varias veces de sobrediagnosticar y sobretratar. Los tratamientos son muy útiles, pero no son inocuos. En principio las MAVs en los riesgos no son más agresivas, no tienen factores asociados especialmente que asocien un mayor riesgo que en la población general. Las indicaciones de tratamiento, cuando hay que hacerlo, son similares, y el screening de malformaciones vasculares cerebrales, que puede ser controvertido, si se hace, tiene que ser en centros de referencia donde estén habituados no solo a ver MAVs cerebrales en general, que ya las tres técnicas, la neurocirugía, la radiocirugía y la embolización, sino que además estén acostumbrados a ver pacientes de Gosler para, otra vez, no confundir MAVs verdaderas cerebrales con las técnicas establecidas. Pues muchas gracias. Si hay alguien que tenga especial interés en hacerle una pregunta al compañero Jaime de dermatología, sería el momento porque tiene que marchar. Una rapidísima. Estamos hablando de longitudes de onda bajas, con lo cual altas energías. Has mostrado un caso en el cual pues, hay este efecto secundario de quemadura. Está controlado los efectos secundarios en estos pacientes en los cuales es más o menos recurrente con estos problemas que tenemos, sobre todo ahora con problemas de la piel, cáncer de piel, algún problema de la vascularización, con este efecto secundario de la alta energía que está incidiendo no solo en la vasculatura anómala, sino también en todas las capas de la gracias. Simplifícame la pregunta. Si puedes. Es que has dado mucha información. Efectos secundarios, basándonos en que al ser de baja longitud de onda son de alta energía.
pero estos son larga longitud de onda. Larga longitud de onda y alta energía. Vale. O sea, el láser NVIDIA se encuentra en el espectro infrarrojo cercano, 1064 nanómetros, luz no visible. Esto no es luz ultravioleta, estamos en otro espectro completamente diferente. Entonces, radiación infrarroja cercana, longitud de onda larga y alta energía en el concepto en forma absoluta, en Joule, que inciden. Las vías que no son, penetran mucho más que la radiación ultravioleta, pero hace menos daño y además no es mutágeno. O sea, estamos hablando de longitud de onda que no tiene perjuicio a la hora de hablar de cáncer de piel. De hecho, ahora mismo este es otro tema, pero todos estos láseres, comentan los fraccionados que se encuentran ya en el infrarrojo lejano, los fraccionados no ablativos y los ablativos, CO2 y herbios y demás. Todos estos empiezan a hablar del efecto remodelado que tienen sobre la dermis y por lo tanto la prevención del cáncer de piel por la renovación de queratinocitos y renovación de la estructura étnica que predispone al cáncer de piel no melanoma. Entonces, al revés, estos láseres teóricamente, bueno, lo asumíamos de siempre, pero en los últimos años se está empezando a generar evidencias sobre la prevención de cáncer de piel no melanoma. ¿Tenéis experiencia de que vuelven a salir las dosis que soltáis, digo, en la HHG? Porque es que eso pasa en pacientes que te cuentan que se lo hizo, quedó muy bien y a lo mejor al año siguiente vuelven a salir. Salen nuevas y si haces colapsos parciales, aunque te parezca que hay un colapso completo, tampoco tienes tus residuos, tienden a recibar, y esto también nos apoya que sean más fáciles aceleronas, incluso son pequeñas. Sí. ¿No nos planteáis complementarlo con un tratamiento para que dure más, que no salgan nuevas después de hacer la limpieza que ven las? A nivel de terapias complementarias fuera de nuestro ámbito dermatológico, seguro que como muchas otras enfermedades genéticas hay terapias orales que empiezan a hacer estos efectos preventivos, pero a nivel práctico nosotros es verdad que como dermatólogos y hablando puramente de terapia física en nuestra unidad láser, es verdad que nosotros tratamos lo que está. No hay terapias preventivas sobre nuevas lesiones, hablo a nivel de terapias físicas de lo que te aplica a nosotros. Quería hacerte una pregunta, si no hay nadie más, rápidamente. Si en algunas telangiectasias de enfermedades sistémicas como el CRES o placas de Morfea utilizamos el tacrolimus a 0,1%, ¿ahí tenéis experiencia? ¿Habéis utilizado en las telangiectasias del HHT el tacrolimus? No tengo experiencia, pero sí, todas estas terapias son las que serían interesantes de evaluar. Tenemos que organizar estudios ya que tenemos una casuística amplia para lo que es la enfermedad. Esto es muy interesante. Hemos probado timolol también, hemos probado una serie de terapias poco cruentas, aún no hay evidencia de nueva aprobación, pero no hemos tenido, es muy basado en la anécdota y no hemos tenido mucho éxito. Pues nada, muchas gracias. Si quieres marchar, te damos libertad. Y por último nos hablará de la valoración de las fístulas hepáticas, de la hipertensión pulmonar y de la insuficiencia cardíaca por hiperaflujo, que es mucho tema. Es Ainhoa Sánchez Lorenzo, pertenece al servicio de gastroenterología hasta ahora del Ramón y Cajal, pero nos cambia de hospital y aquí llevaba en combinación con una enfermedad vascular hepática y esperamos que en el próximo hospital pues continúes la misma actividad y que finalices la tesis. Muchas gracias. Yo quería agradecer a la doctora Pérez, a la organización por invitarme a estas jornadas y al doctor Luis Tellez por introducirme en todo este mundo de las enfermedades vasculares hepáticas. Entonces yo hablaré de las complicaciones hepáticas. En primer lugar, como ya sabemos, se trata de una enfermedad con una herencia autosómica dominante que tiene una penetración completa, apareciendo las manifestaciones conforme van aumentando la edad. Tiene una gran variabilidad clínica, tanto intra como interfamiliar, y para hacer el diagnóstico se establecieron los criterios de Curaçao. Uno de estos criterios fueron la presencia de malformaciones arteriovenosas a nivel hepático. Otra forma de diagnosticar a estos pacientes es a través de los test genéticos. Sobre todo es útil en los pacientes que son asintomáticos y en los pacientes de edad pediátrica con antecedentes familiares.
Se conocen distintas mutaciones y la que está relacionada con el tipo 2 de HHT es la que también se asocia a estas malformaciones vasculares y a la hipertensión pulmonar. Entonces, ¿es frecuente la afectación hepática en nuestros pacientes? Pues la respuesta es que sí, hasta un 44-74% de los pacientes tendrán malformaciones vasculares, pero solamente un 8% de ellos serán sintomáticos. Como decíamos, va a ser más frecuente en aquellos que son de tipo 2 y un sexo femenino, con una relación de 4,5 a 1. Lo importante es que hay una mortalidad asociada directamente a estas complicaciones de malformaciones vasculares hepáticas del 5,2%. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? ¿Cuándo hay que pensar en el hígado? Pues será lo que recomiendan es ofrecer un cribado de las malformaciones hepáticas a todos los pacientes que están diagnosticados o que hay una sospecha de HHT. También cuando hayan síntomas o datos que sugieran complicaciones hepáticas, lo que habrá que hacer es un eco doble juntar con una resonancia. ¿Qué vamos a encontrar? Pues hay distintos tipos de malformaciones vasculares hepáticas. ¿Vale? Empezaremos hablando por la que va de la arteria hepática a las venas suprahepáticas. Esto lo que ocasiona es que haya un bypass del parénquima hepático, que lo que provoca es un aumento de la precarga y del volumen sistólico, junto con una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y una activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto lleva a una circulación hiperdinámica que a lo largo del tiempo puede provocar una insuficiencia cardíaca de alto flujo, que es una de las complicaciones más frecuentes de estas malformaciones vasculares hepáticas. Hay que sospecharlo cuando haya pacientes con disnea, que tengan edemas periféricos, hepatomegalia. El estudio se realizará con un ecocardio, con un ProBNP que estarán aumentados y con el cateterismo cardíaco derecho, que será igual de estándar. Entonces, recordando un poco la fisiología, lo que vamos a ver es que cuando hay un aumento del flujo, por tanto, un aumento del gasto cardíaco, vamos a encontrar un aumento de las presiones. Y esto es lo que vemos cuando hacemos los cateterismos cardíacos derecho, que hay un aumento de todas las presiones pulmonares, manteniendo unas resistencias vasculares pulmonares normales o incluso un poco disminuidas. A nivel clínico, esto se traduce en que la mayoría de los pacientes van a estar asintomáticos, pero sí que van a tener un aumento progresivo del gasto cardíaco para compensar esa vasodilatación periférica. Lo que pasa es que cuando hay algunos precipitantes, por ejemplo la anemia, que es frecuente, la caída en fibrilación auricular o situaciones como el embarazo, junto con el daño miocárdico probablemente producido por estado hiperdinámico mantenido, va a provocar una insuficiencia cardíaca con una disminución del gasto cardíaco y es ahí cuando los pacientes ya desarrollan la clínica. Como comentábamos, frecuentemente asociada a esta insuficiencia cardíaca de alto flujo, encontraremos una hipertensión pulmonar, postcapilar o hiperdinámica. Pero para diagnosticarlo siempre va a ser muy importante hacer un cateterismo cardíaco derecho, porque es lo que nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de hipertensiones pulmonares que también pueden estar presentes en este tipo de pacientes, como por ejemplo la hipertensión arterial pulmonar, que es totalmente diferente a la anterior y lo que vamos a encontrar son unos aumentos de las resistencias vasculares pulmonares que van a estar muy aumentados, con un gasto cardíaco o normal o discretamente aumentado. Esta diferenciación es muy importante ya que el manejo será completamente diferente. Cuando es una hipertensión pulmonar por insuficiencia cardíaca, lo que hay que tratar es la insuficiencia cardíaca de alto flujo. Mientras que cuando lo que encontramos es la hipertensión arterial pulmonar, el tratamiento que debemos hacer es el específico de esta enfermedad. Como decíamos, la gran diferencia será en las resistencias vasculares pulmonares y en el gasto cardíaco. Otra de las complicaciones que se ven secundarias a este tipo de comunicaciones es la gonadopatía isquémica. Está presente en el 19% de los pacientes, aunque es casi exclusivo de mujeres en la quinta década. Lo que vamos a encontrar en analíticas es un aumento de las enzimas de colistasis, pero raramente nos van a dar clínica y raramente va a progresar a una cirrosis biliar secundaria. El diagnóstico es muy importante, hay que hacerlo mediante una colangiografía. La TPR únicamente se va a dejar para un tratamiento cuando haya estenosis o colangitis. Otro tipo de las comunicaciones es el que se produce entre la arteria hepática y la vena porta. Aquí lo que se produce es un aumento de la presión y del flujo portal, lo que nos va a llevar a una hipertensión portal y sinusoidal. También este tipo de comunicaciones va a provocar unos cambios en la perfusión hepática, lo que favorece la formación de la hiperplasia nodular regenerativa y hiperplasia nodular focal, que a la larga es lo que va a producir esta pseudocirrosis
necrosis que también de forma secundaria producen esta hipertensión portal sinusoidal. Y por último, las comunicaciones entre la vena porta y las venas suprahepáticas, que como complicaciones pueden desarrollar la encefalopatía hepática. Si bien hay que recordar que la función hepática de estos pacientes está conservada, por lo tanto, cuando haya encefalopatía siempre va a ser importante investigar otras causas de enfermedad hepática. Volviendo a hablar de los nódulos hepáticos, tenemos que saber que es bastante frecuente encontrarlo en estos pacientes y se produce como una alteración secundaria a la alteración del flujo sanguíneo, donde hay los mecanismos de robo, áreas del parénquima que se extinguen y mientras que hay otras áreas donde por una respuesta compensadora tienen una hiperplasia, que es lo que se conoce como la hiperplasia nodular focal. Y la llamamos light porque pueden no tener esa arteriola central, no tienen riesgo de malignización, no hay que hacer cribado de secreciones y que cuando hay dudas diagnósticas hay unos contrastes hepatoespecíficos que permiten diferenciar el otro. Por tanto, ¿cuál es la importancia del hígado en esta enfermedad? Pues que sí que tiene un factor pronóstico, aunque solamente un 8% de los pacientes tienen síntomas, sí que tienen tasas de mortalidad y morbilidad bastante importantes, de 1,1 y 3,6% al año. También el diagnóstico de estas malformaciones apoya los criterios de Curaçao, permite hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca de alto flujo y adelantarnos para identificar de forma precoz las complicaciones de las malformaciones vasculares hepáticas, sobre todo en la insuficiencia cardíaca, y este tipo de pacientes que se diagnostican y cuando son asintomáticos son los que luego responderán mejor a los tratamientos. Para estudiar el hígado, lo primero que hay que hacer es una ecografía, que será una ecografía Doppler que usaremos como screening. Lo primero que tenemos que ir a ver es la arteria hepática, que estará dilatada ya en fases precoces y es un signo muy sensible de que haya una malformación vascular hepática. En fases más avanzadas también podemos ver dilataciones de las ramas intrahepáticas, que son las que se ven aquí con nosotros. Aquí en estos asteriscos ya sería una fase más avanzada. Vale. Luego otros signos serían una velocidad de la arteria hepática que estará aumentada con índices de resistencia disminuidos. Y por último, cuando aplicamos el Doppler, lo que veremos son una alteración del flujo portal y de las venas suprahepáticas. Entonces estos son los signos que se utilizan para hacer la clasificación de Buscaglia, que lo que va desde 0,5 hasta 4 y nos permite graduar la severidad de las malformaciones vasculares. Otra de las pruebas que se puede hacer para completar el estudio es el angiografía o la resonancia. Este es más sensible y permite una mejor caracterización de los números. Sin embargo, no se puede relacionar ni con la clínica ni con la gravedad de la malformación. Sí que es útil para estudiar la colangiopatía y nos permite detectar malformaciones vasculares en otros órganos, como es lo que nos pasó con esta paciente, que es una mujer de 59 años que tiene una neuropatía crónica que lleva oxigenoterapia domiciliaria 24 horas, una insuficiencia cardíaca con arteria preservada y que tenía múltiples intrapulmonares que se fueron embolizando. Pero que cuando le hicimos un TAC de abdomen, lo que vimos es que tenía una arteria hepática muy dilatada y tortuosa y lo que encontramos es que tenía un gran aneurisma de la arteria hepática. Entonces estos son los casos que tampoco sabemos muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Porque planteamos como opciones que nos embolizamos, cirugía, trasplante, esperamos, pues son situaciones que son un poco complicadas y que a día de hoy tampoco tenemos una respuesta clara. Sin embargo, hay veces que con estas pruebas sí que podemos encontrar cosas que está bien conocer, como por ejemplo ese caso de esta otra señora que tiene 62 años, que ya tenía una anemia grave secundaria de la epistaxis, una insuficiencia cardíaca de alto flujo, que ya está en tratamiento con el bronquizumab, que cuando le hacemos el TAC de abdomen lo que vemos es esa arteria hepática que sí que está dilatada, que tiene el nódulo hepático en el segmento 2, que es compatible con una hiperplasia nodular focal de tipo light y que además lo que encontramos son las malformaciones vasculares peripancreáticas, que es esta flecha de aquí, y que tenía un aneurisma esplénico de riesgo, que al haber encontrado con el TAC, pues se embolizó y la embolización fue bien y la señora está bien ahora. Entonces, ¿qué más pruebas hacemos en este tipo de pacientes? Pues como casi todos los pacientes haremos una analítica
donde lo que vamos a ver es que hasta en un tercio de los pacientes van a presentar colestasis semitericia y que esto sí que se correlaciona con la severidad de las malformaciones vasculares y las complicaciones. También es importante hacer, como decíamos, el electrocarbio con contraste no siendo aplicable, ya que nos permite ver el efecto de esas malformaciones vasculares a nivel hemodinámico, despistaje de los de izquierda por las malformaciones pulmonares y también estimar si hay o no hipertensión pulmonar, y es lo que nos indicará que pacientes habrá que hacer el acelerismo cardíaco derecho. La biopsia hepática no se recomienda por el alto riesgo de sangrado y ya en las últimas guías lo que sí que recomiendan es usar los predictores disponibles para así ver el pronóstico y identificar qué pacientes que se necesitan un seguimiento más estrecho. Estos factores predictores pues eran una edad de presentación mayor de 47 años, el sexo femenino, unos niveles de hemoglobina inicial de menos de 8, niveles de fosfatos alcalina por encima de 300, el fenotipo HHT2, como decíamos, y los estadios 4 de Buscarini cuando hacíamos la ecografía Doppler. Entonces, de cara al tratamiento, en las últimas guías lo que dicen es que a día de hoy solo se trata de los pacientes sintomáticos o con complicaciones y es recomendable que sean en un centro de excelencia. El objetivo será aliviar los síntomas y estabilizar la situación hemodinámica. Estos pacientes responderán muy bien a tratamientos de primera línea farmacológicos. En la embolización de la arteria hepática no se recomienda porque está asociada a una elevada mortalidad y morbilidad, y el TIPS tampoco estaría recomendado porque empeora ese estado hiperdinámico. Por tanto, cuando hay complicaciones graves, lo que se recomienda hacer es trasplante hepático con una excelente supervivencia tanto a 5 como a 10 años. Sin embargo, son pocos los pacientes que al final se benefician de esto. Entonces, esto es una caracterización que ha hecho sobre todo el doctor Luis de nuestro centro, a quien he podido colaborar, y lo que hemos hecho es una caracterización de los pacientes con HHT de este centro que tienen malformaciones vasculares hepáticas. Aquí lo que podemos ver a priori es que parecían que todos los pacientes con malformaciones hepáticas son similares, pero no los hemos podido diferenciar varios fenotipos. El primero será lo que hemos denominado un fenotipo muy bueno, ¿no? Que la mayoría son pacientes más jóvenes que tienen esos grados de patología de Buscarini entre 0 y 2, algunos grado 4, pero no es la norma, que la mayoría no tienen colestasis y que cuando les hemos hecho los estudios de hemodinámica hepática de los cateterismos cardíacos derechos y las elastografías hepáticas y esplénicas, casi todos tienen valores dentro de la normalidad. Luego hay otro fenotipo que sería el que hemos denominado el frío. Estos son pacientes de edad más avanzada que ya tienen grados en la ecografía 3 o 4, que la mayoría sí que tienen colestasis y que cuando les hacemos los estudios tanto del cateterismo cardíaco derecho como de las hemodinámicas hepáticas, estos son los pacientes que ya tienen hipertensión pulmonar o hipertensión portal. Y por último, dentro de este hemos visto que hay uno que hemos denominado el malo, que son ya los pacientes que tienen hipertensión portal, pero que llama la atención que también tienen unas resistencias vasculares pulmonares aumentadas con unos vasos cardíacos normales, que podrían estar dentro del espectro de estos pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar. Por tanto, para concluir, es que al hígado hay que mirarlo con cariño porque sí que influye en el pronóstico y la evolución de la enfermedad, que hasta ahora solo debemos tratar los pacientes sintomáticos, pero que en el futuro está por escribir y que aunque pocos los consigan, algunos pacientes sí que se podrían beneficiar de trasplante. Muchas gracias. Pues empezamos el turno de preguntas. Bien. Yo tengo, empiezo por la última. Bueno, gracias por la mesa, me ha parecido muy interesante. No soy clínico, a ver si. Dices que uno de los criterios es para la medición del daño hepático o es la fosfatasa alcalina. Las clásicas transaminasas como AST, ALT no se utilizan por algún motivo. No se ha visto, o sea, en los estudios que han hecho hasta ahora, no he visto. Bueno, en los estudios que he visto hasta ahora no mencionaban como que se haya alcanzado una significación estadística para decir que
que sí que tienen una afectación en el pronóstico. Vale. No, como también está un poco relacionado con lo que es esto de la generación celular y sobre todo en niños en crecimiento óseo, puede haber un poco de desviación ahí o algún falso positivo que se pueda lograr, ¿sabes? En lo poco que sé yo, que no hay daño de no hay daño de y una con respecto a las malformaciones arteriovenosas, que es en general un poco para toda la mesa. Clásicamente estamos viendo que los pacientes cuando se diagnostican pues ya tienen una edad, es decir, ya son adultos o están en una adolescencia ya un poco, ya estamos hablando de la última parte, bueno, de los 15 o 20 años por lo menos, o como muy pronto, y cuando estamos hablando de estas malformaciones arteriovenosas, estamos viendo que hay pulmonares, que hay hepáticas, que hay el sistema nervioso central, pero nos estamos olvidando a lo mejor de los neonatos, que en algunos casos ha habido casos de alguna malformación muy grave o severa que ha podido llegar incluso a costar la vida del niño. Sabiendo que puede, no claro, en neonatos de mutaciones de nuevo es imposible, pero en el caso de niños que vienen de padres que son pacientes o afectados por HHT, ¿se recomienda un diagnóstico, se recomienda un screening y se recomendaría algún tipo de tratamiento en las primeras horas, primeros días después de haber nacido? Yo a nivel pulmonar no te lo sé decir. Esto es tan temprano, las malformaciones pulmonares yo creo que aparecen más tarde y sí que esto lo saben, te podría responder mejor un pediatra, pero a partir de la adolescencia sí que empiezan a hacer cribado, me parece, ¿vale? Hablo por el tema, pero en neonatos no te sé decir. Sí, bueno, yo creo que sí que podemos comentarte porque anteriormente no había diagnósticos, pero ahora, una vez que tú tienes un caso índice, pues lo que hacemos es un estudio familiar completo. Entonces ahora tenemos niños pequeños ya diagnosticados, los cribados se están haciendo y de hecho a veces les llevamos a una anestesia o a una sedación para hacer una resonancia cerebral, por ejemplo, que eran cosas que anteriormente no hacíamos. Tratamientos preventivos como tal no hay, entonces lo que sí hacemos es un cribado de malformaciones a todos los niveles, con un Doppler hepático, con el resto, y sí tenemos un poco fichado el perfil que tiene el fenotipo, porque vemos que dentro de la misma familia hay niños que ya vienen, tenemos un niño pequeño con 7 años que tiene una malformación cerebral, y en esos casos, claro, si no le haces un cribado, puedes a lo mejor llegar un poco tarde. Pero sí que no hay un tratamiento como tal para administrar ni las primeras horas ni en los primeros años. Entonces, vigilancia, cribado, y probablemente a la larga pues no sabemos tampoco cómo toleran en edad pediátrica pues, el bevacizumab o el resto de las cosas, pero bueno, ya cada vez hay más evidencia y yo creo que sobre todo es el cribado, ¿vale? No sé si Vicente o Tony o incluso también Nuria quieren opinar. Yo era por una pregunta de las transaminasas para dar una ayuda a la radióloga también en la respuesta. No es un problema congestivo el problema del HHT, es un problema de hepatitis ni de inflamación del hígado, sino es un problema de robo vascular y por la doble circulación hepática. Al haber las malformaciones arteriovenosas, lo que hacen es un robo vascular y que sufre más es la vía biliar. Por tanto, lo típico de los característicos es que hay colestasis. Y el problema precisamente es ese, que estos pacientes no tienen puntuación en el MED, no tienen puntuación por INR, no tienen puntuación por la proteína, y es un problema a la hora de decir el trasplante, que ya se ha aceptado en España, que los pacientes se los puntúa ya para el trasplante directamente, porque si no nunca llegaban a tener la puntuación suficiente para la prevención. Es decir, que lo característico de los pacientes, el seguimiento debe ser con los enzimas de colostasis, fosfatas alcalina y gamma GT, que no las transaminasas, que un paciente que esté en fase de pretrasplante con biliomas y destrucción de la vía biliar tiene una función hepática todavía normal y mantiene las transaminasas. ¿La bilirrubina? La bilirrubina, como es destrucción de la vía biliar, lo que hace es que está el bilioma y queda ahí, pero la bilis la expulsa igual, es decir, que no es un problema, nunca llegas a tener bilirrubinatos, se ponen ictéricos, es muy diferente de la conjugada y la reconjugada. No.
hace como lagos vasculares, está en una fase ya que está construido y así, pero son fases muy avanzadas. Lo que decís es que la vía biliar se pudre en una necrosis, se llama colangitis isquémica, y lo que hace es que acumulan la bilis ahí, pero no se eleva analíticamente. De hecho, en el paciente trasplantado, la colangitis isquémica es un gran peligro, y es un peligro de nuestros pacientes porque tienen una arteria hepática tan grande que cuando la empalman por el injerto, muchas veces no es suficiente y acaba haciendo una isquemia de la vía biliar. La colangitis isquémica es un peligro de los pacientes trasplantados. Pero que es una pregunta muy interesante porque precisamente pone de relieve qué pasa en el duelo, que es un trauma vascular. Por aclarar un tema en relación a la fosfatasa alcalina que preguntabas antes, la fosfatasa alcalina puede ser también ósea, que es el caso, por ejemplo, del crecimiento que comentas. Entonces, el laboratorio tiene posibilidad de discernir y de aclarar si es una fosfatasa alcalina ósea o si es en el contexto de una colestasis, que es verdad que no siempre va con gamma-GT, pero lo habitual es encontrar fosfatasa y gamma-GT simultáneas. La bilirrubina, si no hay una obstrucción biliar o una éstasis, no tiene por qué elevarse, y las citolisis no las vemos. Gracias. Y en cuanto a las pruebas de screening en los niños, neonatos, tantos o ya infantes, va a haber una mesa esta tarde de controversias en las que vamos a hablar de porque hay mucha controversia en cuanto a si le hace psicología transcranial, si se le hace una resonancia cerebral, etc. Esta tarde, pues ya de centros familiares, pues estas de malformaciones anteriores cerebrales, pues estás más obligado a hacerlo, ¿no? Pero luego lo hablamos, De todas maneras, aunque se lo dije esta tarde, las enfermedades cerebrales es una enfermedad adquirida que normalmente no nacemos con ella, sino que nacemos con una susceptibilidad de desarrollarla. Hacer un screening demasiado pronto puede llevar a alarmar excesivamente. O a la falsa sensibilidad. Pero normalmente no tratamos una MAV en edad pediátrica, que haya sangrado y no quede más remedio. Pero eso es lo menos frecuente. Si hay que tratarla, que no siempre hay que tratarla, es mejor terminar el desarrollo completo del niño, del adolescente, y ya se verá si hay que tratarlo. Perdón, en relación a esa pregunta, bueno, por experiencia propia, en nuestro hospital hay una niña que tuvo una malformación arteriovenosa en menos de un año con su hemorragia cerebral, lo cual le dejó unas secuelas y yo creo que por ese motivo pues estamos un poco concienciados con la causa. Pero estamos concienciados que sí que existe una pediatra que se dedica a ver signos indirectos de RENDU, es decir, no les hace un escáner, no les hace una resonancia ni pulmonar el escáner ni resonancia cerebral, sino que si sabe que es un familiar, un hijo de paciente afecto, el cual no se ha hecho una selección de embriones, pues se intenta en la infancia mirar a través de ecografía transcraneal, que es un estudio que se puede hacer en los niños, y el tema de saturación y placas. Se queda un poco limitada ahí por lo que habéis comentado, que hay que hacer anestesia en las resonancias, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en mi caso, en mi hospital se juega más con el hándicap de la genética, que si tú, Marisa, has dicho que si hay un caso índice adultos, hacer estudio en pediatría, en mi servicio de genética se niegan en algunas ocasiones en hacer el estudio a la gente menor de edad que no puede opinar. Entonces, bueno, pues yo creo que por ese hándicap esa pediatra se ha puesto un poco las pilas en los signos indirectos de la afectación. Hay que tener cuidado porque la lesión vascular cerebral más frecuente es una lesión benigna, es una malformación capilar. Rarísimamente sangra, pero es imposible, pero raramente lo hace, raramente da síntomas y raramente es necesario tratarlo. Evidentemente, un retrover puede tener una hemorragia cerebral por una MV, pero no es lo más probable. Yo quería decir en este caso, ser partidaria, primero, no soy médico, pero de un screening diagnóstico en familias con caso índice a todos los niños lo antes posible. Bueno, los padres tienen la última palabra, pero desde el punto de vista, digamos, como yo lo veo después de haber durante 20 años visto pues, en la asociación casos y casos, no solo en España, sino en otras partes, que las malformaciones cerebrales justamente en las más graves son en neonatos y que se pueden ver incluso ya en las ecografías de alta resolución durante el último trimestre del embarazo. Y cuando no se han hecho, a lo mejor con este cuidado, pues nos encontramos
y luego no sean, la madre era rendu, no tenía un screening adecuado y se han producido, y aquí en la asociación no saben, pues muertes a los 56 días de nacimiento por una hemorragia masiva porque tenía una telangiectasia cerebral muy grave. Entonces justamente se está debatiendo ahora mismo en los estados, los americanos ya lo tienen claro, que el niño que tiene HHT diagnosticado genéticamente debe pasar en los primeros meses una resonancia craneal, porque justamente es en ese momento donde son más graves y que nacen con ellas ya. Las capilares que tú dices son las que más se ven, pero ya se ven más en adultos. Las graves realmente importantes son en los niños, y esas son las que hay que detectar pronto. Y la manera de detectar es o bien durante el embarazo, si son muy grandes, pues bueno, tener en el último trimestre un buen seguimiento y un test genético, porque ya habrá caso índice, en ese caso el hacer la resonancia. Y yo creo que, o sea, es mi opinión, lo que he oído en muchos sitios, que en Europa también se va probablemente a implantar, y como representante de pacientes yo es que lo veo clarísimo, pues más vale prevenir que luego lamentar una muerte inesperada porque no habías hecho el diagnóstico. Luego comentamos más en intenso, pero el problema es que a veces conocer algo no implica tratar, porque a veces estás sobrediagnosticando, sobretratando, y los tratamientos, como os ha comentado el doctor Fandiño, también tienen su objeto, no son las el tratamiento de una malformación arteriovenosa cerebral en un neonato tiene una morbimortalidad altísima. O sea, probablemente se va a meter a tocar esa lesión. Bueno, hay casos porque también en la literatura lo lees, claro, porque en HHT, a lo mejor en general hay muy pocos, pero cuando lees en HHT hay casos, y por eso recomiendan el hacer el screening. Claro, pero no podemos basarnos en algún caso, que siempre va a haber, sino en la generalidad, porque es lo más seguro, para que no está de acuerdo. Sabemos que es muy interesante y tenemos que cortar. Podemos continuar en la mesa de controversias, que yo creo que todo este tema va perfecto en esa mesa. Así que prepararos, que vamos a ir con las preguntas. Muchas gracias a todos.